los tipos de fluidos. Entonces, vamos a empezar hablando de los no newtonianos, que son fluidos que tienen un tipo intermedio, o sea, tienen unas características intermedias entre lo que es un fluido, que es un líquido, y los sólidos. ¿De qué depende que un compuesto sea un fluido o una sustancia sea un fluido no newtoniano? Que cuando a estas sustancias se les aplica algún tipo de presión, se comportan como si fueran sólidos, ¿sí? Se comportan como sólidos. Pero cuando se mantiene una presión normal, una presión, digamos, digamos, cotidiana, o sea, como les dijera, no una fuerte presión, sino que se mantiene lo que sería normal, entonces tendríamos un líquido, se comportaría como líquido. Entonces, estos fluidos no newtonianos son, digamos, ahora se ven con mayor frecuencia que antes, porque, ok, listo, señorita Gudelo, se ven con mayor frecuencia que antes, porque antes solamente se pensaban los fluidos como con un comportamiento de acuerdo a las leyes de Newton, pero tenemos estos casos particulares de los fluidos no newtonianos que tienden a comportarse de una manera diferente. Entonces, si se les aplica mucha presión, se comportan como sólidos. Si se les disminuye la presión, se van a comportar como líquidos. Y justamente sobre estos fluidos no newtonianos, vamos tomando el apunte mientras yo les voy comentando. Justamente de estos fluidos no newtonianos es que vamos a trabajar una de las partes experimentales de este segundo periodo. Vamos a tener varios experimentos en segundo periodo porque tenemos diferentes principios que revisar de la hidrostática y cada uno de esos principios, pues la mejor manera de poder ver su comportamiento es justamente desde la parte experimental. Obviamente son experimentos muy sencillos, algunos van a ser de carácter virtual, es decir, por laboratorio virtual, otros van a ser como este de que vamos a tener de fluidos no newtonianos, que van a ser experimentos que vamos a estar desarrollando de manera práctica, de manera vivencial, ¿sí? No a través de la pantalla. Entonces, vamos tomando el apunte, me avisan cuando ya hayan terminado para que podamos ver el video de cuál va a ser el experimento que vamos a trabajar de los fluidos no newtonianos. Me parece muy bien que algunos ya hayan visto anteriormente el video y sobre todo que ya hayan tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces va a ser mucho más sencillo. Entonces, fíjense que solamente vamos a necesitar maicena y agua para hacer nuestro experimento del fluido no newtoniano, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es colocar maicena, como bien ustedes lo vieron, colocan agua, un poco de agua, no es tanta agua, ¿cierto? Y poco a poco lo vamos a ir mezclando, ¿sí? Vamos Profe, a ir y mezclando hasta que ¿y lo puedo hacer obtengamos ahorita? esa textura. Sí, lo pueden hacer en el momento en que ustedes dispongan. Lo que pasa es que hoy estamos en clases, entonces la idea sería pues que lo hicieran en otro momento para, para que no interrumpan de Profe, pronto pero eso va a ser la clase. una actividad en clase o nos los enseñas para que lo hagamos como voluntariamente. No, todos lo deben hacer, pero no lo vamos a hacer dentro de la clase. Por eso les decía que la idea es aprovechar de pronto mañana, que tienen el tiempo, o el fin de semana, que están acompañados algunos, porque es que algunos están solitos. Entonces, pues si necesitan de la compañía de alguien más, y sobre todo porque en este momento tampoco tendrían los materiales. Entonces, mientras consiguen la maicena, por eso no lo vamos a hacer en este Profe, mismo instante. profe, ¿y qué cantidad de maicena es? Bueno, ya ahorita les envío una información con las cantidades para que no tengamos inconveniente, ¿cierto? Igual no es que tenga que ser una cantidad específica, ya más o menos ustedes vieron, pero les voy a enviar una información donde están las cantidades para que podamos hacer este fluido no Profe, newtoniano con la y lo medicina. enviamos al grupo a tu WhatsApp. Yo les voy a generar en el Classroom
el espacio para Ok, subir las fotos, ¿cierto? Para que subamos las fotos. Y en el grupo podemos subir, los que quieran hacerlo, pueden subirlo en video. ¿Sí? Recuerden que en WhatsApp los videos no pueden durar más de 2 minutos y medio. ¿Sí? Entonces, el que quiera manejarlo, un video corto en el grupo de WhatsApp, lo puede hacer, pero todos sí deben enviar las fotos en el grupo de Classroom, que es donde les envío la nota de la valoración de la actividad. Igual Profe, vamos es a dejar maicena, ¿cierto? una semana, sí, señor. Vamos a dejar una semana de plazo para que vayan subiendo las fotos del experimento del fluido no newtoniano. Entonces no tiene que profe, ser ya, 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 sino que vamos a dejar una semana para que lo vayan subiendo. Dime, profe, no Camilo. es que no tenga ni que pueda conseguir, pero se puede con otros, sí, con otras cosas, no sé, con otros, Bueno, aparte de la maicena, podríamos sí. buscar, lo que pasa es que la maicena tiene unas características particulares, que es una harina, digamos, ay, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es la palabra? Profe, ¿y se le puede aplicar color? Es ¿Se le puede más echar fina, en cambio hay pintura otras que o...? son más gruesas y de pronto no nos van a dar la misma contextura. Sí, claro, se le puede colocar un colorante. Si ustedes quieren Profe, cambiarlo de color, que no quede ¿Con blanco, se le vinilo? puede colocar un colorante que puede ser vinilo, puede ser un colorante vegetal. Sí, le podemos dar el color que quiere. No, ¿qué colocan qué me van a mostrar en la foto? Su fluido, ¿cierto? Y vamos a ver las características que tiene. O sea, le vamos a dar un golpe aplicando presión, ¿cierto? Esa va a ser una, ¿cierto? Mostrando que se comporta como sólido y también mostrando cómo se comporta como líquido. Ustedes vieron que cuando la chica hacía la bolita con el fluido, se podía formar, ¿cierto? Pero una vez le quitaba la presión, entonces caía como líquido. Eso es, por ejemplo, lo que vamos a demostrar. Y eso es lo que va a ir en las fotos. Entonces, ¿cómo tomamos, ¿cierto? ¿Cómo o sea, podemos 3 fotos. formar? Sí, pueden mandar 3 fotos o las que ustedes quieran, no importa. ¿Sí? Pueden mandar las que ustedes quieran, Profe, también se puede mostrando un el video proceso de su cortico. experimento. Y el que quiera hacer el video cortico, lo puede subir al grupo de WhatsApp también. Pero eso no lo exonera de las fotos, ¿no? O sea, todos mandamos las fotos Profe, a Classroom. Y lo del video sí es pero opcional. acá deja subir un video. Mm, pues a veces sí, pero es que hay algunos que han tenido problemas para cargar los videos. Si lo pueden cargar al Classroom, perfecto. Pero es que a veces hay algunos que tienen problemas para cargar videos a Classroom. Entonces, por eso es que les digo que en tal caso, mandaríamos el video por WhatsApp. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta con respecto a este experimento que vamos a hacer? Bueno, Y profe, yo, una pregunta. dime, ¿Hasta cuándo hay plazo para hacerlo? tenemos una semana. O sea, va a estar habilitado Entonces, el una semana. Classroom para subir Es hasta para el la otra próximo clase. miércoles. Exacto, hasta el próximo miércoles vamos a tener opción de estar subiendo las fotos, por lo que les digo, porque vamos a tomar el tiempo, porque algunos de pronto necesiten más tiempito para poder hacer el experimento y para conseguir los materiales que necesiten, que básicamente es la maicena, porque el agua pues la tenemos en casa y el recipiente para hacer el experimento. Entonces, solamente por el tema de que deben conseguir la maicena. Es muy fácil de conseguir, ¿no? La maicena se consigue en cualquier tienda cercana a la casa. Entonces, es muy, no es tan difícil realizar el experimento. Y como les digo, el que quiera utilizar un colorante también lo puede hacer para, para darle un color distinto al color natural, al blanco. Bueno. Vamos entonces a continuar. Quedo pendiente de enviarles las cantidades para que pues nos quede mucho mejor realizado el proceso. Bueno, vamos entonces a continuar. Ya vimos las clases de fluidos. Ahora vamos a hablar de las características que tienen los fluidos, las propiedades que tienen los fluidos. Profe, Señor, en el video no muestra, digamos, lo que serían las cantidades en la no, ahí no descripción están del en video. esta no están las cantidades, no, Ok. pero yo ahorita se las envío.
Bueno, entonces, nuestro siguiente tema es, bueno, relacionado con lo mismo que estamos viendo, son las propiedades de los fluidos. Propiedades de los fluidos. Cuando yo hablo de propiedades, me estoy refiriendo a las ¿Notamos algo de ahí, características, profe? el título, claro, las características que tiene un fluido, ¿cierto? A eso nos referimos con propiedades. ¿Qué podemos nosotros observar, qué podemos describir con respecto a un fluido? Entonces, ya tomamos el título. Vamos a ir con la primera propiedad de los fluidos y se llama viscosidad. Bueno, antes de explicar qué es la viscosidad, yo quiero que me describan lo que están viendo en la imagen de la pantalla. Profesor, unas mezclas. ¿No? ¿Qué está pasando en la imagen? Pues que uno tiene más viscosidad que el otro y como tiene más viscosidad el otro, pues la Baja moneda la cae más lento. O sea, que el otro, Ah, pero ok, el verde. bueno, básicamente lo que tenemos que observar es lo que está pasando con la moneda. Ahorita ya hablaremos de qué es viscosidad, pero lo que me están diciendo es que en uno de los recipientes, ¿cierto? La moneda está cayendo más rápido y en el otro está cayendo más lento. ¿A qué se debe ese caer más lento? Algunos lo mencionaron y es a la viscosidad de las sustancias. ¿Qué es la viscosidad? Resulta que todos los fluidos tienen una fuerza que tiende a impedir el movimiento, ¿sí? Todos, absolutamente todos, porque los únicos que no tienen esa propiedad son los superfluidos. Pero todos los fluidos conocidos tienen una resistencia a esa fluidez. Solamente que unos fluidos van a tener mayor resistencia que otros. Entonces, por ejemplo, vemos en la imagen de la derecha el agua. El agua es una sustancia que ofrece poca resistencia a la fluidez. Entonces El tiene otro es menor aceite, profe. viscosidad. El otro es aceite, exactamente. El aceite es una sustancia más viscosa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mayor resistencia a la fluidez. Presenta mayor resistencia a la fluidez. Entonces, esas fuerzas internas que hacen que el movimiento no se dé tan fácilmente, entonces es a lo que llamamos viscosidad, ¿sí? Todos los fluidos, por eso decimos que son propiedades de los fluidos, todos los fluidos tienen viscosidad, solamente que tenemos algunos que son más viscosos que otros, es decir, que ofrecen mayor resistencia que otros al movimiento. Bueno, ¿eso es claro? ¿O hay alguna duda? Es claro. No, profe. Ok. Entonces, por favor, vamos a tomar el apunte de viscosidad, que es la primera propiedad de los fluidos. El gráfico no hay necesidad de hacerlo, únicamente vamos a describir la propiedad, que es la viscosidad. La siguiente propiedad de los fluidos se denomina densidad. Densidad. Ahora cuéntenme qué estamos viendo en la imagen. Hay en una parte del líquido donde no puede bajar lo que le están echando. Bueno, aparte de eso, ¿qué más podemos ver? Que hay varias densidades, profe. Bueno, pero no estamos hablando de, Que no en la igual imagen los no diferentes podemos líquidos se determinar combinan, densidades. Tenemos diferentes líquidos que ¿qué? que no se pueden combinar porque, no sé, la densidad es diferente, sí. Ok, perfecto. Tenemos una cantidad de líquidos y lo primero que podemos observar, o como muy bien lo dijo Camilo, es que los líquidos no se combinan, ¿cierto? Los líquidos no se pueden disolver unos en otros.
La razón por la ¿O cual me la un puedes decir? líquido no se puede, exacto, la razón por la cual un líquido no es soluble en otro es, entre otras cosas, la densidad, ¿sí? La densidad de esas sustancias es diferente y también tiene que ver un poco con la composición. Cuando la sustancia, bueno, eso lo van a ver más adelante en química, cuando las sustancias tienen una naturaleza química distinta, no es posible que se pueda diluir una en otra. Pero en este caso, más allá de la naturaleza química, nos interesa es la densidad. La densidad es una relación que hay entre la masa y el volumen de una sustancia. Si ustedes se fijan, para todas las sustancias más o menos tenemos la misma cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que manejamos el mismo volumen, pero la masa de esas sustancias en ese volumen es distinta, ¿sí? Unos van a tener una masa mayor y otros una masa menor. El objeto que se está colocando también tiene una densidad. El hecho de que se quede ubicado por encima del jabón líquido quiere decir que todas las sustancias que están por debajo tienen una densidad mayor a esa sustancia que se está colocando allí. Tiene una densidad mayor, por eso se van al fondo. Y los que están por encima tienen una densidad menor. Adicional, en la parte inferior vemos un tornillo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Al fondo del recipiente. Sí, en la miel, sí. Exacto. Ese tornillo tiene una densidad mayor a todas las sustancias, por eso se fue al fondo. Entre más densa sea una sustancia, va a quedar más abajo. O sea, una Si piedra es sería el fondo, ¿cierto? Exactamente. Si es menos densa, va a quedar en la parte superior. La densidad tiene que ver con una propiedad que se llama flotabilidad. Entonces, cuando una sustancia es menos densa, flota sobre otra. Cuando una sustancia es más densa, se va al fondo y no flota. Entonces, la relación que hay entre masa y volumen es lo que llamamos densidad. En el caso de los fluidos, pueden tener una mayor o menor densidad y eso está relacionado con las partículas que hay en el mismo volumen de fluido. Profe, disculpa, ¿cuál es el primer líquido? Aceite Aceite para lámpara. para lámpara, ok. Ujú. Entonces ahí podemos ver cómo no se mezclan precisamente porque tenemos diferentes características a nivel de químico y también tenemos distinta relación entre la masa y el volumen. La densidad la vamos a retomar más adelante para ver la parte matemática, cómo determinamos la densidad de una sustancia y de un fluido particularmente. Pero por ahora solamente estamos haciendo la descripción y entonces vemos que a mayor densidad no hay flotabilidad, se van hacia el fondo y los menos densos quedan en la parte superior. ¿Listo? ¿Ya tomamos el apunte de la densidad o falta alguien? No, señora, todavía no. No, Ok, profe. entonces tomen el apunte y ya continuamos con la siguiente propiedad. Bueno, la siguiente propiedad es el volumen. Todos los fluidos tienen volumen. Recuerden que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, todas las sustancias van a ocupar un espacio independientemente de la que sea. Aún el aire, les había explicado, creo, la vez anterior, que el aire está ocupando un espacio. Allí donde nosotros estamos, el aire también ocupa un lugar, ocupa una región determinada. Entonces, a eso lo denominamos volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. Cuando hablamos de volumen de los sólidos, entonces determinamos el alto, el ancho, el largo, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando hablamos de un sólido que tiene forma de cubo, decimos que el volumen es el lado al cubo, ¿cierto? En el caso de las esferas también podemos tener el, el, el volumen, que es 4pi por r al cubo. Entonces, cada sólido va a tener su volumen. Sin embargo, nosotros no estamos trabajando con sólidos porque estamos trabajando con fluidos, que son líquidos y gases. En ese caso, los líquidos tienen un volumen específico. Los gases es más difícil medir su volumen porque tenemos que comprimirlos para poder ubicarlos en un espacio donde podamos medir el volumen de ese gas,
¿cierto? Y tenemos en el gráfico un instrumento de laboratorio que se llama probeta. La probeta tiene una graduación. Aquí ustedes pueden ver esas lineecitas. Por lo general, la graduación es cada mililitro. Entonces, nos va a decir cuántos mililitros de sustancia tenemos. Hay otros instrumentos de laboratorio que también nos sirven para medir volumen, como el vaso de precipitados, la pipeta, la bureta. Son algunos de los materiales en el laboratorio. Y en nuestra casa, pues tenemos las tazas, tenemos, por ejemplo, el vaso de la licuadora, que también puede medir mililitros y litros, ¿sí? Entonces tenemos eh, algunas sustancias en las cuales, algunos instrumentos, más bien no aparatos, que nos van a permitir medir el volumen de las sustancias. Y vuelvo y repito, es el espacio que esas sustancias ocupan. A eso denominamos volumen. La voy a devolver un momentico por alguien que me solicitó devolverla a la densidad. Me avisas por favor para volverla a pasar a volumen y que puedan tomar el apunte. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora sí, tomamos el apunte por favor de volumen. La siguiente propiedad es la presión. Sí, señor. La presión tiene que ver con la fuerza que se aplica sobre un objeto, ¿cierto? Sobre una unidad de área. De esta propiedad también vamos a hablar más detalladamente después a nivel de cómo podemos calcular la presión, ¿cierto? Pero la presión de los fluidos es la fuerza que ellos ejercen sobre un cuerpo que se encuentra dentro de ellos. Es decir, cuando ustedes van a una piscina, ¿cierto? Ustedes ven que el agua ejerce presión sobre ustedes, porque si ustedes quisieran irse hacia el fondo, el agua siempre tiende a sacarlos a la superficie. ¿Por qué? Porque ella ejerce una fuerza sobre ese cuerpo, que digamos es usted, que está al interior. Cuando ustedes colocan un sólido dentro de un líquido, se van a dar cuenta que ese sólido no llega tan fácilmente al fondo. A veces ni siquiera llega al fondo, se queda como a la mitad. ¿Por qué? Porque el líquido ejerce una fuerza sobre ese sólido, sobre ese cuerpo y tiende a sacarlo, ¿sí? Si tiene una densidad menor, pues va a salir. Si tiene una densidad mayor, pues la fuerza va a ser mayor y entonces se va a quedar al fondo. ¿M? Pero entonces la presión es la fuerza que ejerce el líquido sobre, o el fluido, sobre un objeto que se encuentre dentro de él. ¿Listo? Entonces tomamos el apunte de presión, por favor. No lo tumba, sino que se hace más difícil. Solo se hace un Sí, poco es más más difícil. complicado y sobre todo entre más hondo esté, entre más hacia lo profundo se esté yendo, por esa misma fuerza que está ejerciendo. Algunas personas sí las puede tumbar porque pueden de pronto no tener la fuerza suficiente o no ir con la fuerza suficiente. Bueno, chicos, hasta aquí quedamos el día de hoy. En la próxima clase, el día lunes, nos encontramos para continuar con este tema que estamos viendo. Que tengan excelente resto de día y nos encontramos la próxima Muchas semana. gracias, Dios los profe, por la bendiga. clase. Ok, Gracias, profe. bueno, Chao. chao a todos.